A Claro. todos bienvenidos, Castor Sin Filtro, un espacio para que todos conversemos. No es cuestión de que vayamos a hablar o que vayamos a escuchar, no, nada. El que quiera escuchar, escucha, el que quiera hablar, habla, el que quiera preguntar, pregunta, no les dé miedo si van en contra de lo que estamos diciendo los demás, todo es bienvenido. Hoy vamos a hablar de el futuro de la CIA y los trabajos. ¿Cómo es, Pipe, Sí. el tema? Me encanta el host, me encanta el dominio del tema del host. Sí, no, estaba Yo aquí creo tratando que, de yo abrir, creo me que, abrió. yo creo que Ronnie te está echando cantaleta, pero no lo escuchamos. Nos Toma ganamos dos, toma dos. clase. Toma dos. No, esto es sin filtro, se equivocó, hágale, No, Pipe. eso es así, no, traté de abrirlo en esta pantalla y no me abrió, entonces venga, No, yo abro por esta pero lo otra. que dijiste estuvo acertado. Básicamente es el futuro del trabajo con la inteligencia artificial. Así es, así es, así es. Dale, Pipe. Ya Entonces, tenemos nuestra primera manito que es Pipe y luego Juan. ahí vamos. Pues yo creo que, aunque lo hemos hablado, yo creo que en muchos ambientes, comunidades, personas, nos viene tocando bastante desde la llegada de ChatGPT, que fue yo creo que el hito que ha ido popularizando temas de inteligencia artificial, más allá de que ya existieran temas hace rato. Ese dio como el campanazo de que las cosas pueden cambiar ya y no que es un tema a largo plazo y que con base en eso se vienen hablando de trabajos que se van a perder o que van a cambiar, que seguramente hay que hacer las cosas de otra manera, así como eh, lo fue cuando llegó, no sé, el vehículo, el internet, la electricidad. Entonces, desde el futuro del trabajo, creo que definitivamente debe estar de la mano con la inteligencia artificial y en cómo la usamos. No en si la usamos o no la usamos, es que la vamos a usar y cómo la vamos a usar, creo yo, ¿sí? Y que van a ver así como pasó con la revolución industrial, un montón de trabajos que ya los va a hacer la inteligencia artificial y que los que hacemos nosotros van a ser afectados y modificados fuertemente, ¿cierto? Porque ya no van a ser tan manuales, eh, sino que seguramente nos van a ayudar bastante. Entonces, así lo veo yo, no sé, quisiera que me conocer un poquito también lo que tienes. Juan Andrés. Yo voy a entrar de lleno al tema. Uno, no es el futuro, es el presente, ya llegó, ya llegó. Otra cosa es que haya gente que no lo quiera aceptar, pero ya llegó. Dos, yo he encontrado varias metáforas que me han ayudado a entenderlas un poco y se las quiero compartir. Una es, haga de cuenta que nos dieron todos caminábamos, para trabajar caminábamos. La metáfora es que nos dieron una bicicleta eléctrica. Vamos a tener que seguir desplazándonos. Alguien elegirá no utilizar la bicicleta eléctrica y otro elegirá bombardear el resto de bicicleta eléctrica. Pero va a ser lo mismo que cuando hacían música compartían música por Napster. Eso no tiene reversa. No tiene reversa. Esa bicicleta eléctrica hay unos lados en los que nos llevará y a otros que no. La cuestión es que habemos unos ya que estamos estudiando para qué sirve la bicicleta eléctrica y utilizándola y cayéndonos. Y otros decidirán que no. Y el mercado decidirá qué pasará con esto. Lo segundo es la metáfora del copilot. Y es, haz de cuenta que tu trabajo, yo se lo oí a Satya Nadella en una conferencia. El tema es que casi todas las cosas van a tener un copilot de inteligencia artificial. Igual vas a manejar, pero tienes un copiloto al lado que te dice, ojo, hay nubes, ojo, baja la aceleración, ojo, puedes acelerar, ojo, haz esto, haz esto, haz esto. Ese copilot va a hacer que seas mucho más productivo. Habrá quien quiere manejar sin copilot, porque no es que el copilot me dice mucha estupidez y yo no quiero tener copilot. Es tu decisión, pero van a haber un montón de gente que sí va a tener copilot. Y es tu responsabilidad mirar qué tan productivo va a ser, porque con seguridad te van a competir con Copilot. Tú decides si compites con Copilot o no. Hay otra cosa de un tema social y ético que más tarde hablaré sobre eso, pero quiero poner esas dos conversaciones sobre el tema. Adelante, el siguiente. Daniel, ¿tienes? Completamente de acuerdo. Justo hoy les compartía yo un video
que yo creo que a Pipe, a Edwin, no sé si a Juan se lo envié, un video de un compositor, ¿sí? Le pidió a ChatGPT que le hiciera la letra y los acordes de una canción tipo Rammstein, tipo cantante de Rammstein, pero en español y a ver cómo le salía. Y perfecto, ChatGPT le dijo, vea, se me ocurre esta canción, estos acordes se me ocurren y todo. Hasta ahí, súper bueno. Ahí es donde entra entonces la parte humana. Si eso se lo entregan a una persona no con tanta experiencia, dirá, ok, esta es la canción, 3 acordes en guitarra y le va a salir ahí, más o menos, ¿sí? Pero en manos de este señor que la tomó, el hombre cogió y dijo, listo, la voy a montar, pero entonces esto me suena así, pero me hace falta un acorde más, entonces le insertó un acorde más. Dijo, ok, esto para poder que suene bien, tengo que darle un tiempo así y no asá, y en estas partes le voy a aumentar un coro, le voy a quitar unas partes, y comienza él a hacer, o sea, se basa en lo que le entrega GPT. Es una herramienta excelente, pero el resultado va a depender de quién esté trabajando con ese ChatGPT o con cualquier inteligencia artificial, ¿sí? Podemos tener la mejor inteligencia artificial manejando un avión, pero si el piloto dice, yo no me voy por allá y no que voy a voltear es para este lado porque estoy viendo una nube allá al frente, es muy distinto que si el piloto automático dice, ah, no, yo me voy a ir por esa nube porque no la veo tan grave y hay turbulencias, mientras que el piloto se fue por el lado que no hay turbulencias. Entonces, la herramienta excelente y hay que usarla sí o sí. ¿Sí? Las herramientas, porque no es solo una, las herramientas están ahí y están siendo utilizadas y tenemos que utilizarlas. La cuestión es, ¿cómo nos vamos a preparar nosotros como humanos utilizando esas herramientas para producir realmente buenos productos o buenos resultados? Eso lo hará Bad Bunny, Daniel. Viene Edwin. Ay, no me des tan duro que esto es sin filtro y queda grabado. Si no hubiera habido una persona tan experta en la música, yo vi el video, me encantó, quedé fascinado. Sí, les recomiendo que lo vean todo el video, es larguito, pero véanlo. Ponlo, Si no en el chat, Edwin. ¿Perdón? Ponlo en este chat. Ya lo estoy buscando, ya lo voy a mandar. Listo. Entonces, si no hubiera sido esa persona al otro lado haciendo, hubiera quedado un reggaetón. La verdad, hubiera quedado un reggaetón. Entonces, ese es el punto. Pero a lo que voy es, a partir de ahora, de ya, mejor dicho, de ya no, de hace 2 meses, tenemos 2 tipos de profesionales. El profesional que no usa inteligencia artificial y el profesional que usa inteligencia artificial. ¿Por qué digo profesional? Porque mi esposa es contadora, directora de una fundación y ya está usando ChatGPT. No tiene nada que ver con tecnología y ya lo está usando. Sé de amigos abogados que ya lo están usando. Sé de otros, sé de personas en arquitectura que lo están usando. Entonces, aquí es una nueva era. Los trabajos, pienso yo, que no se van a perder, sino que va a haber personas mejores gracias al uso adecuado de la herramienta y personas normales o peores por el uso de la herramienta. Eso es como mi opinión. Juan. Con los múltiples experimentos que estamos haciendo en Castor y con Edwin, nos hemos dado cuenta de algo. Tenemos que tener la habilidad de ser entrenadores de la inteligencia artificial. Es una competencia que necesitamos incorporar. Ser entrenadores de las inteligencias artificiales y ser curadores de lo que nos entregan. Para con nuestro conocimiento y nuestras competencias, refinar y generar más valor, porque ahí es donde nos vamos a diferenciar, porque cualquier tonto va a poder generar un artículo, hacer una canción, hacer una pintura, lo que quieran, porque no es sino pedirla. ¿Dónde va a estar la habilidad de entrenar y curar? Ahora bien, Edwin dice que se van a crear nuevos empleos. Sí, para los que tengan competencias. El que no tenga competencias arrancó una carrera y va a haber gente que va a seguir caminando y va a haber un montón de gente que va a andar en bicicleta eléctrica con la metáfora anterior. Los que no se monten en la bicicleta eléctrica muy probablemente van a quedar sin trabajo. ¿Por qué? Muy fácil, porque los otros van a ser entre un 10 y un 60% más productivos generando cosas con más valor, entonces te vas a quedar atrás. Así de fácil. Pipe. Sí, Decía un dato importante lo de la canción que Daniel no dijo. El tipo se demoró 1 hora en todo el proceso de
componer la canción, validarla, grabarla, y o sea, en una hora hizo eso. Y la canción de verdad que es buena. Me gusta Rammstein y me gustó. Sí, dos cosas. Lo primero, yo chateando con Daniel esta mañana precisamente, que con el video, pues Daniel me decía de que se podían hacer cosas increíbles o cosas terribles. Yo le decía, es lo mismo que hoy en día, ¿cierto? Cierto, o sea, es lo mismo que con la inteligencia natural. O sea, yo personalmente no lo veo como que es que esto esté cambiando. Es una herramienta más, pero el ser humano está detrás al fin y al cabo. Y, por ejemplo, ahora me estoy escuchando el libro de Homo Deus, que si no lo han leído o escuchado, les recomiendo. Y, por ejemplo, él habla ahí de cómo todo lo que hace el ser humano es guiado por el mercado. Y pone ejemplos de cómo tenemos cerdos o pollos modificados porque el mercado así lo dicta, porque el mercado necesita carne más barata. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver con que haya inteligencia artificial o no, eso lo indica el mercado. Si el mercado nos indica que la canción es buena, la inteligencia artificial va a hacer más canciones como esa, si no va a ser reggaetón y se va a vender más seguramente, ¿sí? Así haya algunos que no nos guste, pero funciona igualito. Entonces, yo creo que vamos a tener un resultado, pero la diferencia está en lo que decía Juan de quiénes vamos a estar ahí montados o quiénes no. Eh, Estuve estudiando un poquito de eso, siempre que hay revoluciones al respecto, hay un periodo más o menos de 30 a 40 años y siempre ha sido así. Donde hay un montón de desempleo mientras la humanidad se reacomoda en utilizar esas herramientas. Entonces, cuando hubo revolución industrial, cuando incluso mucho antes empezaron a haber, por ejemplo, máquinas en los campos y demás, siempre hay un periodo de desempleo, se reacomodan las personas han empezado a utilizar esas herramientas y ahí se generan como esos nuevos cargos o esas nuevas empleos que nos decía Edwin, y que eso sería lo que cambiaría, pero yo creo que el resultado sigue siendo el mismo, lo que el mercado nos indica. Me doy la palabra a mí mismo. Yo tengo algo que me ha venido sonando, no sé si se ha mencionado, la verdad no recuerdo en alguna de las charlas, y es, hablamos de productividad, hablamos de gente que se queda atrás. Yo creo que puede que mucha gente no se quede atrás, pero sí quienes utilicen la bicicleta eléctrica, poniendo la analogía de Juan Andrés, van a tener pues mayor bienestar. Es decir, puedes trabajar de una manera, ser igual de productivo, quizás un poco más o menos, pero ser igual de productivo si eres bueno, pero con mayor tiempo libre, mayor bienestar. Entonces, también me parece que eso es súper importante. O sea, no es solamente ser más productivo y más rápido, sino, hey, tengo más tiempo libre haciendo lo que ya hago, o quizás haciendo un poquito más, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema importante para mí de mencionar, porque el uso de las herramientas, el apoyarte en un copilot, el apoyarte en cualquiera de las inteligencias artificiales que existen, te puede dar ese beneficio que hoy en día mucha gente se queda, es como, estoy llevado de trabajo, estoy agobiado, tengo burnout, mejor dicho, en Francia no se imaginan la cantidad de gente que está en burnout por la cantidad de trabajo. Entonces yo creo que esto podría ser interesante también. Weimar, hey Weimar, ¿cómo estás? Adelante. Señores, qué gusto estar con ustedes. Súper chévere estar por aquí y pasé y los vi conectados y yo dije, esta conversación está muy... Miren, yo le quiero contar simplemente una anécdota respecto a lo que estamos hablando. Tal vez a algunos de ustedes les he dicho que yo tengo un amigo que es genio. O sea, es el primer colombiano, latinoamericano en publicar en una revista de estructuras. Sí, o sea, es un genio. Resulta que el hombre es compañero del colegio y es doctor en ingeniería. Pero les traigo eso es porque resulta que el hombre anda completamente extasiado. Y está extasiado porque el hombre es ingeniero civil físico, graduado de física, doctor en estructuras. Y está extasiado porque está resolviendo el problema de los números primos. Resulta que los números primos tienen desafíos matemáticos de hace más de 500 años. Mi amigo genio, en 3 semanas, diciéndole a la máquina cómo operar,
ha resuelto 16 de las conjeturas de la matemática. 16. Va en 16. Ayer hablábamos y me decía, huevón, es que estoy encontrando una nueva álgebra. Y se va a llamar la álgebra canónica. Alguno de ustedes me va a escuchar y me va a decir, este marica está echando cash. Pero yo simplemente lo que les quiero decir es que gracias a esa máquina y a la velocidad de procesamiento que tiene, ya inteligentemente está resolviendo en 3 semanas problemas de más de 500 años. Puedo dar fe de eso. Tal vez ustedes digan, este man, ¿qué va a decir? Pero a mí lo más interesante es que hoy estaba en una conferencia, estaba charlando con un equipo y alguien me dice, venga, estaba hablando sobre el aprendizaje. Me dice, venga, usted está hablando sobre el aprendizaje, ¿usted qué piensa del tema del chat GPT? ¿Cierto? ¿Usted qué piensa de la inteligencia artificial? ¿Cómo ves eso? Y yo le dije, vea, primero que todo, yo soy un pesimista. Yo vengo de trabajar en transición energética en algunos años hace poco y básicamente el tema del cambio climático es irreversible. Pero más allá del cambio climático y todo lo que eso conlleve, yo vengo hablando hace rato que la agilidad es un paradigma emergente que lo que quiere es enseñarle a las personas a cooperar y a colaborar. Resulta que Edgar Morin dice que estamos en crisis humana porque los humanos no hemos llegado a ser humanos. Todo esto lo digo yo creo que la evolución tecnológica está años luz a la evolución de la conciencia humana. Y probablemente esta herramienta que está resolviendo problemas en 3 semanas de más de 500 años, en manos correctas, está dando ese resultado. Éticamente no sé con qué otros fines se está utilizando. Pero la realidad es que como humanidad no tenemos la conciencia colectiva hoy que eso está entregando como poder. Y si ustedes se acuerdan del Hombre Araña, dice, a un gran poder, una gran responsabilidad, y no la tenemos. No tenemos la conciencia de lo que eso significa. Es mi observador, probablemente yo estoy pesimista como siempre. Pero entonces en esa línea, yo les decía, lo que Juan Novis viene enseñando, Juan Daza, de que hay que regenerar, ¿sí? Porque ya la sostenibilidad es imposible, ya lo que hay que hacer es regeneración. Entonces, piensen en lo siguiente, estamos yendo a una velocidad de evolución tecnológica que ya nos está destruyendo, pero no tenemos la conciencia para que esa velocidad de innovación tecnológica nos haga mejores seres humanos. ¿Qué va a tener que pasar? O sea, pensamos que la pandemia era el punto de quiebre y no lo fue. Vino la guerra de Ucrania. ¿Sí? Entonces, me parece súper interesante la conversa y yo creo que, claro, nos va a aumentar la productividad, pero yo sigo teniendo sospechas y más que sospechas, una gran preocupación porque pienso que el poder que hemos desatado aún no somos conscientes para utilizarlo. Jesús, eso era lo que quería participar. Señores, me gusta estar con ustedes como siempre. Muchas gracias, Weimar. Henry Quinto, adelante. Bueno, querida tribu, ¿cómo están? Ahorita me estaba imaginando 4 versiones de Castor sin filtro. Bueno, año 1500 o algo, emisión de Castor sin filtro a esta hora. Tema del día, ¿cómo afectará a la humanidad el uso del carruaje ahora que estamos acostumbrados a andar a caballo? Castor sin filtro hace un año, hace un siglo o más. Tema de hoy, ¿cómo afectará el uso de esa vaina que llaman bombilla que se inventó ese señor por allá? Ahora que ya no vamos a tener noche, sino todo el día va a ser día, gracias a esa bombilla. Un poco más acá, Castor sin filtro, tema del día. ¿Cómo afectará a la humanidad, en especial la comunicación, el uso de esa vaina que se inventaron por ahí que se llama teléfono? Y así sucesivamente podemos llegar a varios Castor sin filtro hasta hoy. Hoy estamos hablando del futuro del trabajo con la IA, con la inteligencia artificial. A mí me da risa muchas cosas y es que la humanidad estaba soñando con la inteligencia artificial y ahora que ya le llegó, está asustada. Ah, increíble. Entonces,
haciendo un poco eco a lo que dice Weimar, el asunto no es que la gente se esté asustando con la inteligencia artificial, se está asustando con lo que la inteligencia artificial le está desnudando, porque se está enfrentando la gente contra sí misma. Ay, puta, ¿yo qué hago con todo esto que es posible hacer si no tengo tanta imaginación para hacerlo? Entonces, lo que yo antes me felicitaban porque yo hacía un buen plato o hacía un buen cuadro, ahora está verdad que la inteligencia, la inteligencia artificial lo hace todo, ¿dónde voy a quedar yo? Ese no es el asunto. El asunto es que uno no puede quedarse atrás, como bien lo dice Juan Andrés, uno no puede quedarse pedaleando cuando hoy en día puede estar el motor eléctrico, obvio. Entonces, mucha gente se va a quedar cuando se va a meter en la competencia, ¿no? Porque nosotros siempre hablamos de que es que hay que estar en la competencia. El que no está el día se queda atrás en la competencia. Pero es que hay gente también es feliz quedándose ahí. Hay gente que es feliz sin entrar en la competencia. O si no, no existirían por allá esas sectas de esa gente que todavía vive como, viven como vivían hace 100 años, sin televisor ni nada de eso. Y están felices. Yo dije, ¿para qué ya lo van a meter en la competencia allá donde se están matando todos? No, yo aquí, tal como lo hacían mis abuelos y tatarabuelos, yo estoy feliz. Entonces el asunto no es ese, tanto de competencia, sino realmente de no sentirse afectado o por lo menos manejar ese tipo de cosas que están saliendo hoy en día. Ahí están. Cuando salió, yo me acuerdo cuando salió el email o el fax, ay, pobrecito, los carteros se quedaron sin trabajo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Salió el cajero automático. No, pobrecito, los cajeros que están en los bancos, ¿qué vamos a hacer? Y así sucesivamente. Y mire, va a llegar la inteligencia artificial y van a llegar los robots y no va a pasar nada. No se va a morir gente. Algunos, digamos, los más escasos de imaginación, pues se meterán un tiro y ya, no hay problema. Listo, no hay problema. Entonces, lo que les digo yo por experiencia simplemente es que las cosas están ahí y es mi imaginación, la capacidad de mi imaginación. Así como el amigo de Weimar dijo, miércoles, ¿qué verdad? ¿Qué era? Con esta vaina puedo resolver 16, 18 problemas de la matemática. Y el tipo es feliz. Por primera vez en la vida alguien me entiende. Entonces lo mismo tiene que hacer uno hoy en día. Hombre, yo por lo menos, Henry Velázquez, soy absolutamente feliz con la inteligencia artificial porque ya voy a tener tiempo. Ya estoy creando un asistente virtual y el día que yo no pueda atender Casos sin filtro, ya mandaré mi propio avatar para que discuta con ustedes. Y se va a enfrentar con el avatar de Juan Andrés y con el de Felipe y todo eso. Así va a ser el futuro. Eso es inevitable, pero hay que disfrutarlo. Como decía el abuelo, mire, en caso de violación, lo único que le queda es una cosa: cállese y goce. Castor sin filtros para ver cómo la imprenta va a afectar a los escribas. Juan Andrés, dale. Varias cosas. En primer lugar, qué reflexiones tan profundas, me siento muy contento. En segundo lugar, animar a los que no participan tanto. Esto es un espacio de todos, enriquecen mucho sus intervenciones y sus preguntas, si quieren preguntar lo que sea. Yo tengo como dos puntos de vista. Yo lo veo muy bien, conjugo mucho con lo que dice Weimar. ¿Cuál es la gran diferencia entre lo que decía Henry en el año 1500 y hace 100 años, y hace 50 años? Que hoy tenemos la conciencia de que estamos en un planeta finito. Antes creíamos que los recursos del planeta eran infinitos. Ya somos conscientes que tenemos una pequeña nave espacial que vuela y que para la cantidad de gente que hay y el ritmo que gastamos, no nos va a aguantar el planeta para todo lo que estamos consumiendo. Y lo otro es que sea por lo que sea, por las redes sociales, por las comunicaciones, por lo que sea, hoy somos conscientes de las brechas sociales tan gigantescas que hay. O sea, a mí lo que me atañe es que nosotros hablamos desde un selvo, un techo de cristal, en donde nosotros todos somos absolutamente privilegiados por el solo hecho de podernos conectar por internet a conversar. Los que no tengan acceso a eso, no tengan acceso a un computador de inteligencia artificial y que vendan aguacates en una esquina, se van a quedar con menos oportunidades. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la exposición y entrega masiva de herramientas de poder a todo el mundo para que la usen bien o mal, son los debates éticos que nosotros hacemos unos cromañones digitales que apenas estamos empezando a masticar la inteligencia artificial. Tenemos que ver cómo de alguna manera eso le hace beneficio a la humanidad y a nuestro entorno.
porque si no lo que va a pasar es que se van a crear más brechas sociales y la labor de nosotros como privilegiados es intentar que los recursos finitos del mundo se utilicen mejor, que las brechas sociales, volverlas más pequeñas y no más grandes, y entender un poquito con esa cantidad de poder infinito, es como en Estados Unidos que hay, todo el mundo puede ir por una arma de largo alcance. ¿Qué sucede? Esto es un arma de largo alcance cognitiva o una herramienta de largo alcance cognitivo. Entonces, a mí sí me ocupa pensar en eso, que de nuestra posición privilegiada y de poder, si podamos irradiar ese bienestar a nuestro alrededor. No es solo la productividad, es qué sucede con nosotros como existencia, como raza humana y como habitantes de este planeta. Liliana. Listo. No, de hecho, lo que decía Henry me encantó, porque yo la verdad, este tema de inteligencia artificial, yo lo veo como la materialización de que lo único seguro que tenemos como seres humanos es el cambio. O sea, eso sí o sí siempre va a ocurrir. Ahora, el asunto es, ¿qué haces con esa situación que está cambiando? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy desarrolladora y yo en las redes lo único que veo son memes de cómo los desarrolladores perderemos nuestros trabajos. Para mí, el asunto es que cambia la forma en que voy a desarrollar. Es eso. Es cómo utilizo yo esto que surgió para hacer mi trabajo de la mejor manera, que sea más productiva y que obviamente la calidad esté a flor de piel. Es el cómo lo que cambia. Ahora, a mí me produce cierta desconfianza la gente que piensa de esa forma, porque yo digo, hey, ¿serán de ese tipo de desarrolladores que dejan ahí, como dice uno, la cascarita y que saben que el sistema en algún momento va a fallar para que lo vuelvan a llamar? O sea, como para tener ese ingreso ahí, a mí eso sí me parece como mediocre. Si uno se pone a verlo, sería de esa forma, ¿cierto? Entonces, es más que el temor de que ahora voy a perder mi trabajo, es cómo nos reinventamos, cómo lo asumimos, cómo lo tomamos de tal forma que antes le saquemos provecho y que lo que hagamos incluso, yo creo que es una manera hasta no sé, de superarnos a nosotros mismos, de trascender, de hacer algo completamente diferente y como que salir de esa cajita, ¿no? Para mí no es ni un riesgo, no, es una oportunidad, es como verlo de esa forma, es mi opinión. William. Hola, buenos, ya casi tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Bueno, Sí, es la perfecto. primera vez que estoy por acá, me invitaron y bueno, está súper interesante la conversación. Pues analizando todo lo que han dicho, me parece importante destacar, digamos, lo que decían que durante el tiempo esta no es el primer avance que amenaza con los trabajos de ciertos tipos de sectores, ¿no? En este momento siento yo que la inteligencia, como lo decía Liliana, de pronto la gente está creyendo que está amenazando a los programadores, ¿no? Y que son a día de hoy, que esto es una carrera que ya se ha estado popularizando en los últimos años, y la importancia de los programadores, la cantidad de programadores que hay. Pongo yo una analogía con respecto a hace mucho tiempo, ya hace más de 20 años, que llegó el piloto automático, ¿sí? No el copiloto, sino el piloto automático, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos, desde antes del 2000, ya se estaba hablando de que los camioneros tenían un piloto automático y ellos simplemente estaban ahí para mirar y corregir errores de ese piloto automático. El desarrollo del piloto automático se detuvo un poco y hubo cierto tipo de regulación. ¿Por qué? Porque si no se tenía y si empezaba a implementar de manera masiva, se iban a perder más de 3.500.000 trabajos en Estados Unidos únicamente. ¿Sí? Entonces, siento yo que es un punto de saber transicionar, de empezar a esa transición, de saber cómo se va a apoyar, pero también de regular un poco. ¿Regular un poco cómo? En ese momento, un dueño de una flota de camiones podía decir, ¿yo por qué voy a pagar el salario de unos conductores? Sí, yo lo que puedo hacer es ponerle piloto automático a los camiones que lleven las cargas y lo único que tengo que pagar es alguien que descargue allá, ¿sí? Pero entonces lo que se les dio a entender en ese momento era la importancia del humano en ese momento, de que el piloto automático no era perfecto, que debería siempre haber alguien que estuviera mirando por los errores que podía cometer y también que
si bien no se podía aplicar en ese momento, se debería estar aplicando esa una transición. Entonces, ¿qué es lo que ya ha habido pasando desde ese entonces? Ya de pronto no hay tantas personas que estén dispuestas a ser de conductores de camión, sino que van a ser personas que van a estar desarrollando ese piloto automático, ese copiloto, como lo decía Juan Andrés, ¿sí? Que es lo importante, es saber cómo él va a hacer mejor mi trabajo, pero no va a hacer mi trabajo. Sí, entonces es tener la certeza de que yo voy a estar ahí para mirar, bueno, qué errores pueden haber, prepararme para esa transición y saber que en un futuro, pero que no va a ser inmediato, pero que si yo lo sé manejar, va a ayudarme a hacer el trabajo que estoy haciendo mucho mejor, mucho más ágil, pero no va a amenazar como tal el trabajo. Puede que el que esté haciendo en este momento sí, pero si yo aprendo a adaptarme, simplemente va a ser una ayuda. Pipe, Bueno, hay varias cosas. Yo creo que sí se van a perder trabajos inmediatamente, ¿cierto? Yo creo que obviamente uno quisiera que no quisiera que la humanidad no sufra, que no hayan guerras por eso, porque seguramente con un alto desempleo empiezan a haber guerras y cosas así, pero la historia nos dice que siempre pasa y seguramente aquí pasará algo similar, donde sí se pierdan un montón de trabajos mientras surgen los otros, ¿cierto? Como les decía ahora. ¿Qué es lo que yo creo que sí va a pasar mucho? Que ahí diciendo con Juan Andrés, es que esto democratiza mucho más el conocimiento y las capacidades y acerca las brechas, no las aleja. En cuanto a la herramienta, otra cosa es cómo funciona el mercado y la economía, pero en cuanto a la herramienta, así como sucedió con Internet, con la inteligencia artificial, la gente tiene más capacidades a la mano para ser igual a cualquier otro, independientemente de su posición social, así como sucedió con la música, que cada uno puede subir a Spotify, a YouTube, su música sin pasar por una disquera, eso democratizó. Aquí estas herramientas te permiten hacer un montón de cosas que ni siquiera tenés que dedicar tanto tiempo en aprender y eso te cierra la brecha porque no necesitas tantos recursos para aprenderlo, ¿sí? Entonces me parece que sí es una herramienta de democratización, pero que necesariamente tiene que empezar a quitar trabajos y esa es la parte compleja, pero que como ser humanos pensamos en nuestra vida que durará 80 años, pero como sociedad y como humanidad es muy poquito que es en la historia. gracias. Aprovecho, Weimar tenía la mano levantada, pero la bajó. No sé si se arrepintió o... ya te doy la palabra, Weimar. Aprovecho para decirles que en el chat pueden poner los temas que quieran sugerir para próximas discusiones, ¿ok? Entonces, sin miedo, escriban ahí, que si los escriben a tiempo, puede hasta que salgan para la encuesta de hoy. Ahora sí, don Weimar. No, Jesús, que en línea con lo que Pipe está diciendo, me parece interesante la discusión que trae. Mira que las revoluciones industriales se habían tardado 30 años, 20 años, 10 años, 5 años, cada vez se demoran menos. Sí, si ustedes se dan cuenta de esa velocidad de transformación que han tenido la tecnología entre la máquina de vapor, donde empieza la revolución industrial, a ChatGPT, cada vez el tiempo es más corto. Eso es un primer elemento. Segundo elemento es que, de acuerdo con lo que Felipe dice, es que generalmente hay unas tendencias en este momento planetarias. ¿Cuáles son las tendencias planetarias? Las tendencias planetarias son la inseguridad alimentaria, ¿sí? Que más de, si no lo tienen, pues para que lo tengamos ahí, más del 40% de la población colombiana vive en inseguridad alimentaria. En Colombia, un país completamente rico en alimentos, ¿cierto? Con las condiciones dadas pero vivimos en inseguridad alimentaria. Si ustedes van en este momento, mes a mes del Darién, están pasando más de 40.000 desplazados, refugiados, migrantes, ¿cierto? Entonces, otra mega tendencia, las migraciones. Y es ahí donde me conecto con lo que Juan dice de que se amplía una brecha. De acuerdo, Pipe, probablemente todos creíamos que el problema del conocimiento, el problema de la equidad estaba en dar acceso a la información. Y abrimos la información y Internet nos dio acceso múltiple a la información y no encontramos que fuéramos más brillantes ni más buenas personas, ¿cierto? Probablemente tal vez sea un mito, pero yo pienso que en ese camino, cuando yo digo que no estamos preparados, es porque probablemente hay un nivel de clases privilegiadas entre las cuales estamos nosotros que tenemos acceso al conocimiento, ¿sí? Hay algunas clases privilegiadas que probablemente tenemos que prever
que hay algunas partes de la sociedad que no están recibiendo ese tipo de privilegios. Y probablemente cuando tú dices quienes se van a ver impactados directamente con el acceso a estas nuevas herramientas, probablemente están en aquellos sectores donde menos privilegios tenemos, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, o si lo miramos desde esa perspectiva, o la inquietud o la preocupación que yo tengo de no tener conciencia sobre eso, es que muchas veces el impacto profundo que va a hacer en términos de desplazamiento laboral se va a hacer en unos lugares en los cuales probablemente quienes acceden a ese tipo de ocupaciones no son las personas que más conocimiento tienen o que más privilegios tienen en la sociedad. Entonces, yo entiendo y cuando dicen, hey, no seas pesimista, que es que, no, de acuerdo, probablemente cuando se inventó la dinamita era para cosas buenas y también sirvió para otras cosas, pero sobre todo lo que yo llamo es qué tan conscientes somos nosotros incluso, la clase privilegiada que tenemos acceso al conocimiento del poder que está entregando este tipo de herramientas. ¿Qué tan conscientes somos nosotros de esa misma cosa? Yo he visto que en estos días Jorge Abad estaba haciéndole preguntas a ChatGPT de cómo era hacer un buen PO, creo, algo en esa línea. Yo decía, pucha, ¿qué tan conscientes somos nosotros de esas herramientas que estamos utilizando? Era eso, y Juan, creo que es en la misma línea, tal vez desde horizontes distintos, como siempre en Castor Sin Filtro, ¿sí o no? Henry, ¿es el quinto o el sexto? ¿Ya es el avatar o todavía no? No, sigue siendo quinto, eso ya no puede variar. A menos que haya otro avatar por ahí entrometido que me trate de usurpar, pero nada más. Bueno, imagínense ustedes este caso típico que sucede en la humanidad y es la persona promedio que dice, Dios mío, si tuviera más recursos, entonces aparece el genio, hey, venga para acá, ¿qué recursos necesitas tú? No, yo quiero yo quiero dinero, yo quiero dinero para hacer, listo, 10 millones de dólares son tuyos ahí, ya están ahí. Y no, sí, pero también quiero tiempo, listo, tienes todo el tiempo del mundo, aquí te doy 100 años listo para que haga lo que quieras. Pero son tuyos siempre y cuando en una hora me digas qué vas a hacer con todo ello. Y les puedo decir que el 99% se les pasa la hora, un día, un año, y no saben qué carajo hacer con todo eso. Porque la gente vive quedándose de lo que no tienen, pero cuando lo tienen, pues madre, quedan en nada. Entonces, la crisis hoy en día es, por un lado, por falta de imaginación promedio de las personas que no saben qué hacer con todo esto que tienen hoy en día. Es que es apabullante, realmente apabullante la cantidad de recursos, la democratización del conocimiento, que la gente se asusta que no sabe qué hacer con todo eso. A mí me llamaba la atención en la pandemia la cantidad de cursos que antes le tocaba pagar 1, 2, 3 millones por un curso gratis, cursos de MIT, de Stanford. Lo único que había que era saber inglés, cursos buenísimos. Bueno, y ya es que tengo el curso, ya tengo el curso. Y, oye, y a propósito, ¿y qué voy a hacer con todo ese conocimiento? Entonces, el asunto es esa falta de imaginación de la gente. La gente llega y se sorprende en un momento dado y cuando ya ve que tiene todo eso, dice, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer con todo eso? Hoy tienen inteligencia artificial, tienen Internet de las cosas, tienen blockchain, tienen una cantidad de maravillas, Dios mío, que es maravilloso lo que tienen ahí. Pero a la gente se le acaba la imaginación. Por un lado, porque no saben qué hacer por otro lado. Pero por otro lado también es tanta la información que tienen, tantas alternativas que se pierden en medio de las alternativas. Es decir, la gente anda perdida y no encuentra los árboles porque anda perdida en el bosque. Necesitamos subirnos a 10.000 pies y mirar el panorama. Eso es todo lo que necesitamos. Y para hacer eso hay algo que desarrollar y se llama habilidades. No hay que ser experto en muchas cosas, hay que simplemente tener habilidades. Es mi criterio. Juan. Cedo mi palabra, mi turno. Entonces, Edwin, maestro Edwin, hágale. Sí, para finalizar, yo quisiera hacer una invitación a todos los que están acá y los que van a ver este video futuro. Esperemos que sea muy visto en las redes. Y es el momento de ponerse a estudiar, aprender sobre inteligencia artificial y es evaluar cómo esta inteligencia me puede ayudar a que yo sea un mejor profesional, una mejor persona, cómo puedo ayudar a los demás a ser mejores. Entonces, la invitación queda abierta. Hay muchos recursos. Busquen grupos de interés, únanse con amigos, pónganse retos.
Juan Andrés, ya no puedes cederlo porque no hay más nadie con la mano levantada. Una invitación en Castor. Nosotros tenemos un equipo facilitado por Edwin Trujillo, que le acabo de hablar. Hay desarrolladores, hay gente de UX, hay arquitectos. Estamos haciendo múltiples experimentos con inteligencia artificial. Acérquense a nosotros los que quieran conocer un poco más. Pues saben, los que nos conocen y los que no les contamos, somos una casa abierta para estudiar y compartir conocimiento, y eso nos está. Con eso quería cerrar. Listo, yo les voy a compartir el enlace a la encuesta, que se tomaron bastante en serio la sugerencia de temas. Entonces hoy esto va a estar como el menú de Andrés Carne de Res. Hay un montón de opciones para escoger. Entonces, si quiere alguien hacer un cierre mientras yo armo el enlace, ya les envío y les comparto, ¿vale? Hay algo, yo para cerrar, yo comparto lo que dice Pipe en cuanto a que se democratiza el tema, siempre y cuando haya unas bases para poder utilizar esas herramientas y ese conocimiento. Sería iluso, y siempre me ponen el caso del uno entre los en 10.000 que logró salir adelante, pero la gente que no ha tenido una buena alimentación en su infancia temprana, los que no tienen unos padres que les permitan ir a una escuela, los que no tienen una compañía, los que no tienen acceso a internet, los que no tienen acceso a una lógica matemática simple, esas personas se van a quedar relegadas. A mí lo que me ocupa es eso, lo que me ocupa es qué va a suceder en la Latinoamérica profunda o en África con la gente que no tiene acceso a la oportunidad. Para nosotros buenísimo, y para los hijos de nosotros es súper fácil, pero ¿y el resto? O sea, es que nosotros no vivimos en el vacío. A mí lo que me ocupa es eso. En la medida que nosotros podamos ayudar a darle oportunidad a ese tipo de personas, va a ser maravilloso. ¿Y cómo? Con los que están alrededor de nosotros. Con la señora que te ayuda en el aseo, con los hijos de las personas menos privilegiadas. Si uno logra mover un poquito eso, va a hacer que se apalanque y que se disminuya esa brecha. Lo que me ocupa a mí es cómo hacemos para que esa gente sí tenga acceso a este privilegio también. Por eso quería cerrar. Listo, muchas gracias, monstruo. Ya tienen el enlace allí y ya les voy a compartir cómo van los resultados en vivo directo. Tenemos una multitud de dos votantes. Eso da sesgo. Eso da sesgo. Dios, publicaste la encuesta de satisfacción. Sí, igual se las vuelvo a pegar ahorita para que la tengan. La puse hace un ratito. Ah, no, miento, no la publiqué, perdón. Soltala también, soltala. Publiqué el enlace al newsletter. Señores, un gusto, muy enriquecedor el espacio. Una feliz tarde, Bien. buen almuerzo. Muchas gracias. Estás en Scrum Day. Muchas gracias. Weimar. Se fue. Acá les voy a pegar Muchísimas gracias. la encuesta de satisfacción para que nos den su retroalimentación. Por ahí alguien Gracias a todos. Por ahí alguien preguntaba si teníamos un chat o algo. Pues inicialmente nos pueden seguir en LinkedIn, a Castor, Felipe Mejía, Juan Andrés Ochoa. Por ahí se van a enterar de cada evento que hacemos y demás. Yo me animo a hacer el resumen, si les parece, que está bueno que saquemos como unas conclusiones. Y de que entré, porque entré un poquito tarde, entonces disculpe, pues como a las 5:30. Entonces hablábamos de la inteligencia artificial como un apoyo para tomar decisiones, para facilitarnos el trabajo, para avanzarnos un trecho del camino, y cómo podemos aprovechar estas múltiples posibilidades para trabajar menos, y la relevancia del piloto de la inteligencia artificial, nuestra creatividad, la forma como la usemos, la forma como unamos las partes, la forma como preguntemos, van a hacer la diferencia y son las que nos van a generar buenos servicios y productos a partir de lo que tenemos para ella, y no solo servicios o productos, también puede ser para nuestra propia vida.
Hablamos, digamos, ya de unas consecuencias más sociales y económicas de la inteligencia artificial, cómo puede generar unos impactos positivos y negativos dentro de la sociedad, el impacto que puede tener dentro del trabajo, cómo ha sido algo que ha pasado constantemente en las evoluciones tecnológicas, los hitos de las revoluciones tecnológicas de la sociedad y cómo se pueden ir mitigando. Y también, digamos, nos planteamos someramente el reto, o queda más bien la pregunta sobre el reto como cómo afrontar esas consecuencias que vienen de esto, también desde lo ambiental. Y bueno, una invitación que nos hace al final Edwin, que me parece muy válida, de empezar a hacer experimentos, de empezar a utilizar la inteligencia artificial y empezar a trabajarla, porque la verdad, que lo mencionaba Juan, pues nosotros somos cromañones digitales y con la inteligencia artificial sí que nos cae bien el nombre. Y creo que cerraría yo con que también la inteligencia artificial hoy es un cromañón de inteligencia artificial. ¿Cómo será la inteligencia artificial sapiens sapiens? Que creo que no está tan lejos. Bueno, eso sería. No sé si tienen algo más para agregar. No, Rob, excelente. Bueno, ya tenemos resultados de la encuesta, ¿no? Ya creo que tenemos un ganador claro. Así que si alguien quiere hacer el cierre, nuestro anfitrión estrella, o Pipe, o Juan Andrés. Ah, mira, Henry, todavía el quinto. A mí me quedó sonando lo que dice Juan Andrés y sintonizo muchísimo con ello porque es que a veces estamos metidos en tanta preocupación y tanta ocupación con este tipo de las tecnologías digitales y todas estas cosas que se nos olvida para qué existimos. Realmente nosotros existimos para mantener esta especie ahí como apoyando a los otros. Lo que dice Juan Andrés a veces lo olvidamos. Hay gente inteligente que todavía no lo sabe. ¿Por qué? Porque no le hemos dado los medios para que sepan que es inteligente. ¿Sí? Ya esté en África o esté por allá en Ciudad Bolívar, aquí en Bogotá, etcétera. Entonces, a veces cuando yo pasé a la segunda juventud, mal llamada jubilación, dije, oiga, mi primera intención es, uy, ahora sí voy a poner mi negocio, voy a volver un emprendedor serial, mejor dicho, y voy a ganar dinero. ¿A dónde? Yo, ¿para qué ya lo necesito ganar dinero a estas alturas de la vida? ¿Que ahora lo voy a disfrutar? ¿Será para que lo disfruten mis nueras y mis yernos? No. Entonces me dije, lo único que uno puede hacer es dejar un legado para esas futuras generaciones, orientando. Entonces, en vez de emprender, ¿qué fue ayudar a jóvenes? Estoy metido en comunidades de emprendimiento de jóvenes. Entonces, cuando piden algún consejo, entonces yo aprovecho y los aconsejo con base en la humilde experiencia que tenga. Y así, pequeños empresarios, por ejemplo, he visto pequeños empresarios que están haciendo, entonces yo les ayudo, así no les cobre, lo que sea, lo importante es que saquen su negocio adelante. Y mucha gente que no sabe, oye, Henry, ¿qué es inteligencia artificial? Bueno, yo no soy el experto, pero por lo menos de lo que he leído y he escuchado, les transmito. ¿Sí? Entonces, eso realmente es lo que nosotros debemos, los que ya estamos con algunas canas, lo que debemos buscar es el legado. Así hacemos eco a lo que dice Juan Andrés. Hay muchísima gente que es inteligente y no lo sabe. ¿Por qué? Porque no le hemos dado los medios. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Súper buen viernes, súper buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Entonces, muchísimas gracias.